Bueno, pues ya regresamos en este curso del INEDEC de Derecho Cultural el mes de febrero y pues vamos a seguir en esta segunda hora, en esta primer clase. Pues como les decía hace rato, son tres elementos fundamentales. Primero, entender qué es la cultura, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, ya lo estuvimos viendo hace rato. Después, tenemos que entender lo que es el derecho. Y también tenemos que entender lo que es el derecho cultural. Obviamente tenemos que conocer la historia de México, la historia de las instituciones culturales de México, desde la independencia, la revolución, la reforma, ¿verdad? Y hoy en día las instituciones cómo están cambiando a partir de la globalización, a partir del invento de la revolución tecnológica, ¿verdad? De las nuevas tecnologías, de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ese marco para empezar a entender el derecho cultural. Y también tenemos que revisar el México de hoy, porque el México de hoy pues está lleno de éxitos de muchas personas, pero también tenemos muchos problemas, sobre todo sociales, que día a día pues nos están ahí pues dando lata a todos los mexicanos y a todas las personas extranjeras y a todos los que viven aquí en nuestro país. Nuestro país es muy grande, nuestro país es muy rico, tenemos muchísima naturaleza, entonces hay que revisarlo todo con calma para tener una visión panorámica, ¿verdad? Y entender qué va a pasar con la cultura, qué va a pasar con el derecho, qué va a pasar con el derecho cultural y qué queremos que pase. Porque pues tantos años que hemos estado investigando, que hemos estado trabajando, pues al menos aquí en el INEDEC, a todos los compañeros con los que cuento con su apoyo desde hace ya mucho tiempo, que son de diferentes profesiones, de diferentes formas de vida, todos coinciden conmigo en que tenemos que ayudar a México, mejorar a México. Y entonces, no nada más se trata de estar sentados en el escritorio y leyendo y hablando, se trata de llevarlo a la práctica. Todo lo que estamos diciendo, INEDEC, a partir de este año, va a llevarlo a la práctica con los proyectos que está implementando y los cuales están en proceso con varias instituciones culturales, tanto públicas como privadas de este país. Y nosotros creemos que México es un generador de cultura para el mundo, un generador de muchísimas propuestas y que todo esto nos va a ayudar a través, pues como estamos viviendo un sistema capitalista global, pues a través obviamente de la creación de empresas para poder mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Algo muy importante en este curso es que no es un curso nada más para especialistas. En este curso habemos compañeros de todos los niveles, compañeros que tienen licenciatura, compañeros que tienen maestría, compañeros que tienen doctorado, compañeros que acaban de terminar la preparatoria. Entonces, estamos tratando de hacer un curso básico para que todos podamos visualizar esta temática. Entonces, antes que nada, y porque mucha gente piensa que el derecho cultural nada más es el análisis de la normatividad, o sea, de la ley positiva. Y obviamente esta es muy importante conocer las leyes que están, primero la ley constitucional, luego todo lo que sucede en las leyes administrativas y después también checar pues las leyes internacionales. Pero bueno, motivo de análisis profundo de todo eso, pues lo vamos a hacer en cursos sucesivos. Sí vamos a checar algo ¿cómo se llama? De ley positiva, sí vamos a checar alguna normatividad, sí vamos a checar algunas cosas, pero pues algo también muy interesante es que las leyes dicen muchas cosas, pero en la práctica pues de repente no vemos eso, ¿no?
Nuestras instituciones de cultura pues están haciendo su labor, están echando muchas ganas, han logrado cosas. En el Senado se legislan muchas cosas relacionadas con cultura y lo están haciendo muy bien. Cámara de Diputados también están haciendo muchas cosas, pero a pesar de todos los esfuerzos de todas las instituciones públicas y privadas, no es suficiente. No es suficiente porque estamos en el siglo XXI, en el 2024. Ya no es posible seguir creyendo que nada más utilizar la computadora y utilizar las nuevas tecnologías, pues nos hacen ser modernos, ¿verdad? O nos hacen estar a la palestra en el mundo o en México. No, todas esas herramientas nos van a funcionar. Al igual que nos sirven las herramientas de la historia, del derecho, de la cultura, de las bellas artes, de las ciencias y de todas las áreas del conocimiento. Generar una visión siglo XXI, un país siglo XXI, donde avancemos, ¿verdad?, a otro nivel. Entonces, sí es bien interesante y bien importante innovar, investigar, innovar y provocar cambios. Y provocar cambios pacíficos y sin ningún asunto de violencia ni nada de eso. Pero cambios para la mejoría de todos los mexicanos. Y obviamente tenemos que atacar problemas como es el desempleo, como es la violencia. Son muchos problemas los que tenemos en nuestro México actual. Y también no sabemos en el concierto internacional. Un momentito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción. Era una llamada de teléfono muy importante, pero bueno, aquí seguimos. Entonces, como les estaba yo comentando, pues es muy importante el contexto de todo lo que está sucediendo actualmente. La paradoja del derecho que mencionan muchos autores de los derechos humanos es que hoy en día todo el mundo habla de derechos humanos y es cuando más violencia hay en el mundo y más violencia hay en nuestro país. Todo el tiempo se habla de derechos humanos y que los derechos humanos aquí, los derechos humanos allá, pero la violencia en el país sigue, el crimen organizado avanza. Bueno, ni siquiera quiero hablar de ese tema porque me meto en todo este rollo y la verdad pues no es el tema de nuestro curso. Sin embargo, esa violencia afecta de una manera muy fuerte a nuestro país, ¿verdad? Y yo no digo, esto no es político, es un asunto en el cual quiero seguir trabajando, pero es un asunto cultural también. O sea, ¿cómo resuelves un asunto cultural? Lo vuelvo a repetir, de una forma multidisciplinaria. No lo va a hacer solo el derecho, tampoco lo van a hacer solo las armas, pero tampoco lo va a hacer solo la psicología y no lo va a hacer solo la economía. Ustedes saben perfectamente que hay dos tipos de delincuentes. Están los delincuentes que son delincuentes porque les gusta ser delincuentes, que son los peores, ustedes los han visto hasta en películas, que son los delincuentes que tienen un problema en su cerebro, que son delincuentes que tienen un asunto que no es económico. Es un asunto de que algo les gusta hacer, algo disfrutan hacer y delinquen, ¿verdad? Y lo mismo tenemos otro tipo de delincuentes que son los delincuentes que lo hacen por dinero. En el momento que no hay dinero, se acabaron sus delitos porque ellos lo que buscan en el delito es el dinero. Entonces, pues ahí está los perfiles de delincuentes. Obviamente hay muchas combinaciones, obviamente hay muchas formas en que está la delincuencia. Y obviamente la delincuencia organizada pues siempre ha existido en el mundo. Váyanse a Japón, vean a los yakuza, vean a las triadas chinas, vean a la mafia rusa, vean a todos los grupos criminales que hay en el mundo y vean para quién ha trabajado, ¿verdad?, siempre los grupos criminales. Y bueno, cuando lleguen ahí ustedes se darán cuenta pues cómo funciona el planeta. Y no es solamente México, ¿no? Funciona en todo el mundo igual. Los japoneses tienen su mafia, los chinos tienen su mafia, los rusos tienen su mafia, los americanos tienen su mafia, en México tenemos nuestras mafias, o sea, tenemos mafias en todo el mundo y hoy en día pues es una competencia global de las mafias, ¿verdad?, trabajando pues para los jefes de siempre. Todos sabemos
que el que rompe el vidrio es el que lo pone, y todos sabemos que los gobiernos de todo el mundo, de un lado son Dios y del otro lado son el diablo. Entonces, pues eso sucede y esa es la realidad del mundo, no es la realidad de México, es una realidad del mundo. Sin embargo, pues hay que tener un equilibrio en estas cosas, y la competencia hoy en día, por ejemplo, de las drogas, pues es una competencia global. Es una competencia donde hay alianzas y hay encuentros y desencuentros, pues entre grupos de crimen organizado locales, con grupos organizados locales, con grupos internacionales, ¿verdad? En todo el mundo hay crimen organizado. Entonces, la realidad del mundo pues es muy sencilla, ¿verdad? Y así funciona, y es una forma de control social, que obviamente no es la forma de control social que a nosotros nos interesa en cultura. Pero sin embargo es una forma de cultura, porque es una cultura, lo que nosotros decimos, una cultura oscura, una cultura fuera de la ley, pero sin embargo tiene sus usos, tiene sus costumbres, tiene sus leyes no escritas, pero ustedes la pueden ver en los hechos. Entonces, tanto el camino negativo como el camino positivo pertenecen a la cultura del mundo, de la cultura global, la cultura del cambio que está sucediendo en el planeta, ¿no? Todos los estados generan a sus gobernados. Todos los compañeros abogados, compañeros historiadores, sociólogos, todos los que tenemos una carrera de ciencias sociales, sabemos perfectamente que todos los gobiernos del mundo generan a sus gobernados. Incluso los delitos, sabemos perfectamente que también generan el perfil de los delincuentes que se van a poner de moda casi casi en esa época, en ese espacio-tiempo. Si ustedes, por ejemplo, van al México de principios del siglo XX, se van a encontrar con que había fumaderos de opio aquí en el centro histórico, ¿no? Y se van a encontrar que las personas que se dedicaban a cuidar las drogas, pues eran 5 o 6 policías, o sea, no había toda esta explosión. Es cuestión de ver toda la historia de cómo ha ido cambiando el mundo, qué pasó en Vietnam, qué pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuál fue la función de México, cómo fue generándose todo este mercado de la droga, cómo fue creciendo, cómo se fue ampliando, cómo se fue vendiendo al mundo, y pues obviamente ahí está el asunto. ¿Cómo paras el mercado de la droga? Pues que no hubiera consumo en el mundo, ¿verdad? Ahora, también las drogas, ustedes saben que hay drogas buenas y hay drogas malas, y cuando usted va a la farmacia, compra una droga buena porque se la manda el médico, porque se va a curar, y porque tiene una patente, tiene un registro, etcétera, 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 y son admitidas precisamente para uso terapéutico, para uso de enfermedades. Pero también pues las drogas tienen otras funciones, también había funciones lúdicas, también había funciones, pues incluso metafísicas, ¿no? Muchos grupos, lo usaban por un asunto metafísico, creencia con sus dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay toda una historia de las drogas muy interesante de revisar para entender lo que está pasando actualmente. Pero vuelvo a lo mismo, es una solución cultural. O sea, la solución no te la va a dar la política, no te la va a dar la moral, no te la va a dar nada más la educación. Es un problema cultural, y cuando hablamos de un problema cultural, tanto en las drogas como la violencia, como el desempleo, son problemas que se resuelven culturalmente. Pero ¿cómo? Pensando la cultura como lo que es, un eje multidisciplinario. Sí, pero un eje multidisciplinario que tiene que tener investigación e innovación para poder generar las soluciones. Hay muchas soluciones. Nosotros los abogados sabemos perfectamente que muchas veces la solución no la tiene el derecho, la tiene la psicología. En derecho civil suceden muchos problemas, por ejemplo, en derecho de familia suceden millones de problemas donde la solución no es jurídica, la solución es psicológica. Y lo mismo sucede en derecho penal, tiene muchas cosas que ver el asunto psicológico, ¿verdad? Y eso, pues hay especialistas en esas áreas, están los psicólogos, están los psiquiatras, están muchos especialistas en esas áreas que nos dan a los abogados luz de cómo caminar. El derecho siempre ha sido multidisciplinario también, ¿no? Ustedes vean
Trabajamos en derecho minero, por ejemplo, pues trabajamos con ingenieros en minas, trabajamos con gente que trabaja en las minas, con empresarios de minas. En el derecho agrario es lo mismo, tienes que trabajar con especialistas de las áreas. Entonces, todo lo que decimos de la multidisciplina, de la transdisciplina, no es nada nuevo, pero hay que sentarse a trabajar intensamente para realmente generar soluciones de fondo y de peso. Mucha gente dice, bueno, el problema de las drogas es bien sencillo, que ya no, que nadie se drogue, ¿cómo? Pues que no haya consumo, o sea, ¿cómo haces que a la gente no le interese drogarse? ¿Verdad? Si no hay consumo, pues obviamente no hay consumidores, pues las ventas se van para abajo, ¿verdad? Pero hay todo un sistema creado, pues para que haya ventas. Y la droga no es mala, las drogas no son malas, tampoco son buenas. Las drogas son como quien las revisa, quien las usa, como las use, ¿no? Es como un cuchillo, el cuchillo no es malo, un cuchillo te puede servir para cortar una fruta, te puede servir para comer, ¿verdad? A la hora de tu picnic, a la hora de tu ambigú, a la hora de tu desayuno riquísimo, y te puede servir como una arma, te puede servir como una herramienta, incluso puedes hacerte un homicida matando a alguien con un cuchillo, ¿verdad? El cuchillo también es un arma mortífera, pero eso depende de quien lo usa y cómo lo usa. Lo mismo sucede con las drogas, lo mismo sucede con múltiples factores que están ahí, ¿verdad? En en el cosmos de la cultura universal. Entonces, hay cultura positiva, hay cultura blanca, la cultura de la que hablamos todo el tiempo todos, la cultura buena, que tiene que ver con el control social positivo. El control social, como digo yo, por la buena. ¿Ah? Edúcate, ten una religión, respeta las leyes, pórtate bien, sé una buena persona y destacarás en el futuro. Bueno, esa es una versión, ¿verdad? Y es una versión maravillosa porque ahí no llegas todo golpeado. En cambio, la otra versión, pues es una versión mala que todos ustedes conocen seguramente la historia de muchos delincuentes o de muchos delitos, ¿verdad? Y también la función que hoy en día tienen esos medios de comunicación, la función que tiene la prensa, la función que tiene los medios de comunicación que todo el tiempo hacen que desinformar a la gente. Ahora, las fuentes en las que yo estudio, en las que yo nutro mi reflexión, tienen que ser fuentes de calidad y fuentes serias. Porque muchas veces nosotros, pues no, como no estamos cercanos a lo que está pasando, pues obviamente nos pueden desinformar completamente y nosotros esa idea la tenemos que esa es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Pues solo los que la viven y son los que la saben. Recuerden que los abogados manejamos la realidad jurídica, ¿verdad? La verdad jurídica, ¿sí? Que está basada en el expediente. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que revisar con mucha calma estos, vuelvo a lo mismo, son los factores de qué es el derecho, qué es la cultura, qué es el derecho cultural, cuáles son los derechos culturales. Todo esto ya lo hemos revisado en esta plática, para tener una visión panorámica, ¿verdad? Y podemos ir a muchos temas, podemos ir al tema de la democracia, podemos ir al tema de las elecciones, podemos... ¿Qué pasa en México, por ejemplo? ¿Por qué la gente no vota? ¿No? De repente vemos que de un 100% de personas que van a votar, pues votan 30% de la población mexicana. En edad de votar estamos hablando, de la gente que está en el padrón electoral. ¿Por qué hay tanto abstencionismo? Bueno, ahí hay que revisar. Y vuelvo a lo mismo, es una solución cultural, porque mientras sigamos haciendo más de lo mismo, pues va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Dicen que si sigues un camino y siempre da el mismo resultado y lo sigues haciendo, pues tienes que cambiar el camino y la forma de hacer las cosas para que precisamente cambie el resultado. Y si hay abstencionismo en México, pues es una manifestación social muy clara de algo que todos deberíamos de revisar. Y si lo queremos solucionar, pues no se va a solucionar haciendo la misma política que hemos hecho durante los últimos 100 años.
se va a solucionar encontrando nuevos caminos para hacer la política, que es muy vieja. O sea, la política es muy antigua. Hay muchos conceptos también de política, ¿verdad? Entonces, política como el arte de servir a los demás, política como la guerra por otros medios, política como el arte del poder. Bueno, ahí están muchos libros, muchos autores que hablan de la política, que hablan de los reyes, que hablan de los príncipes, ¿verdad? Hay autores geniales verdaderamente de hace siglos que nos dicen cosas que hoy en día están sucediendo. Porque el hombre sigue siendo igual. A pesar de los siglos, a pesar de tener un celular, a pesar de tener toda esta revolución tecnológica, el hombre sigue teniendo las mismas necesidades de aire, de comida, ¿verdad? Ahí hay autores maravillosos, creo que decían, ¿no? La guerra antes era de espada a espada, era de igual a igual, y ahora la guerra se está haciendo con el hambre. Autores de la Edad Media, autores del Renacimiento. Entonces hay que revisar, y esa es la invitación, lecturas de calidad. Hay que regresar a las bibliotecas, hay que regresar a los libros. Ustedes van a las bibliotecas y están vacías, y no todos los libros los hayas online, no todos los libros están en las bibliotecas virtuales, y no hay cosa más maravillosa, bueno, somos del siglo pasado, ¿verdad? Que tocar el papel, ¿no? Que buscar, que hurgar. Entonces, pues investigar es muy importante. Y obviamente, pues el derecho positivo, lo que nos dicen los tratados internacionales, lo que nos dice la Constitución, entonces va a cobrar validez cuando todo eso funcione para la sociedad. De nada me sirve un libro muy bonito, una norma que dice que el derecho, los derechos culturales, bla, 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 si sigo haciendo la misma cultura que hacía en el siglo XX y que lo decía el derecho administrativo, porque el derecho administrativo tiene todas las instituciones de cultura. Hoy en día tenemos una Secretaría de Cultura, tiene una ley de cultura, qué bueno que exista, vuelvo a lo mismo, hay que sumar. Yo no digo que nada esté mal, todo está bien, pero hay que revisar la lectura de los documentos, hay que releer el documento, entender lo que dice. El acceso a la cultura, pues el acceso, pues si la cultura está vigente todo el tiempo, todos vivimos adentro de la cultura, ¿cómo vamos a pensar en tener acceso a los bienes y servicios del Estado? Ah, ok. Eso ha sucedido todo el siglo XX. Todo el siglo XX, todas las personas iban a la UNAM, al Politécnico, a la Secretaría de Educación Pública, primaria, secundaria, kinder, íbamos a casas de cultura, íbamos a cines, ¿no? Íbamos a teatros, ¿verdad? Muchos espacios culturales, muchísimos. Y siempre se fue. Entonces, es un pleonasmo decir lo que ya está sucediendo. ¿Y dónde está la novedad? Decir ahora que los derechos humanos nos dan ese derecho, siendo que el derecho administrativo ya nos lo daba. Sí, claro, el cambio es que ahora la Secretaría de Cultura tiene más presupuesto, puede hacer mejores cosas, pero yo veo, ¿verdad?, que se la pasan invirtiendo en obra pública en lugar de invertir en la gente, en el pueblo, ¿verdad? Las becas son maravillosas. Qué bueno que se beque a todo el mundo. Ah, pero las becas segregan. ¿Sí? En una fila de 10,000 creadores, nada más puedes becar a 1,000, 8,000 te quedan sin beca, entonces ¿qué van a hacer esos 8,000? Si están empezando, por ejemplo, en su trabajo, ¿cómo van? O sea, los apoyos mínimos. O sea, no podemos seguir con esta idea como de los Juegos del Hambre, ¿no? Tenemos que entrar a hacer un trabajo cultural real y serio para que nuestro país salga adelante. No es que no se esté haciendo un trabajo cultural serio, es que estamos haciendo un trabajo cultural que ya fue. Tenemos que utilizar el pasado, tenemos que releer al futuro y tenemos que avanzar, tenemos que hacer proyectos de avanzada en este siglo XXI. México tiene todo el talento, tiene grandes escuelas, tiene maestros excelentes, tiene alumnos excelentes, tiene de todo, de todas las áreas del conocimiento, de todas las áreas de la vida, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿Por qué nos quedamos dormidos? Eso es el camino que se tiene que seguir. Bueno, eso es lo que pensamos en el INED. Hay muchas otras personas, muchos otros grupos, muchas otras cosas que piensan diferente y es válido. Bienvenido sea la diferencia. Bienvenido sea que piensen diferente a uno, que yo no te quiero convencer, porque mi trabajo no es convencerte, simplemente que reflexiones. Que reflexiones porque todos los días todos nosotros estamos viviendo la cultura, vivimos en la cultura, nacemos en la cultura. La cultura la tenemos en nuestra casa, la cultura la tenemos con nuestra familia, la cultura la tenemos todo el tiempo. Y aún te mueres y la cultura sigue ahí y ahí se queda. La cultura no se muere contigo, tu cultura, la tuya, se muere contigo porque tu cuerpo desaparece y no sabemos qué pase, ¿verdad? A lo mejor hay vida después de la vida, no la hay, quién sabe. Ese no es el tema. Y también es parte de la cultura las ideas metafísicas. Y también es parte de cultura las ideas religiosas. Y también es parte todas las actividades humanas, todas las formas de hacer y de pensar del hombre. Las que están grabadas, las que están guardadas, ¿no? La cultura material, la cultura inmaterial, las piedras hablan, los monumentos hablan, ¿verdad? Las pirámides de Teotihuacán hablan. ¿Qué es lo que nos dicen? Hay que saberlo interpretar. Hay que saber interpretar los monumentos que hay en nuestro país. Hay que saber interpretar lo que está sucediendo en México para entender, si entendemos el pasado, si entendemos la historia, si entendemos la memoria, podemos apostar al futuro, porque muchas veces creemos que estamos descubriendo el hilo negro y el hilo negro ya fue descubierto. Pero es una moda, la moda de la globalización, que surgió a partir de la revolución tecnológica. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues unificar, ¿verdad? Las fronteras de la comunicación cambiaron y cambió el juego. Y el juego obviamente, pues ahí está. Y obviamente pues hay que leerlo, releerlo y releerlo muy bien. Son herramientas para qué y para quién y cómo. Pero aquí lo más importante es uno como persona, como individuo, que en la medida que mejoremos como personas a través del estudio, a través del conocimiento, ¿verdad? A través del dudar, de investigar, en ese momento, ¿qué sucede? Pues empezamos a adentrarnos en buscar conocimiento, en entender qué va a pasar, en hacernos especialistas en áreas diferentes y convivir con especialistas de otras áreas, de otras latitudes, que la verdad a veces tienen soluciones increíbles para determinados problemas. Entonces, de nada sirve que haya derecho, de nada sirve que haya el análisis de la cultura si el ser humano no vive correctamente, dignamente, no vive una vida con equilibrio. Nuestros niños siguen viviendo en la calle, ¿no? Tenemos mucha gente en condiciones de miseria. Eso no sirve de nada. Todos los discursos, todas las universidades, nada sirve de nada si no se aplica para mejorar a la sociedad. No hay que hacer avaros del conocimiento. La sociedad demanda precisamente que el conocimiento, ¿verdad? Un avaro es una gente que no suelta su conocimiento, ¿verdad? No, el conocimiento tiene que integrarse a la sociedad, eso es ser sabio. Entonces lo que tenemos que hacer todos los mexicanos es ser sabios e integrar nuestro conocimiento a la sociedad para mejorar. Esa apatía que hay en México, esa apatía que hay en el mundo, no solo es en México, es en muchos países, ¿verdad? Pero todo el tiempo pensar que México es un país que va mal, que no sé qué. Sí hay cosas muy malas en México, pero también hay cosas muy buenas. Entonces tenemos que tener una visión equilibrada del mundo, de todos los factores, para poder seguir avanzando. Y la labor de la cultura, la labor del derecho y la labor del derecho cultural es precisamente provocar una revolución. Pero no una revolución tecnológica, esa ya la hicieron. Hay muchísima gente que está metida en eso. Hay muchísima gente que está ganando mucho dinero por el internet porque lo rentan. No, 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 no. Incluso ya se ve como derecho humano de repente el uso del internet.
¿no? Se está viendo como derecho humano. Pues todo lo que requiere el ser humano, pues eso ya lo veía el derecho en todas sus áreas. Pero la diferencia es que antes el derecho era nacional, o sea, era una soberanía y esa soberanía de México era lo más importante, no había nada arriba de la soberanía. Y hoy en día, cuando los tratados internacionales se hace el bloque constitucional y todos estos cambios que tienen que ver, ¿es pérdida de soberanía? ¿O hay respeto a la soberanía? ¿O es que viene todo de afuera y ahora nos vienen normatividades, ideas de afuera que son como pleonasmos porque pues todo lo que dicen ya lo sabíamos? Yo no veo ninguna diferencia más que de presupuesto y que pueden hacer más acciones entre la difusión cultural del siglo XX y la difusión cultural del siglo XXI. No veo ninguna diferencia. Y veanlo ustedes, se siguen haciendo conciertos, se siguen haciendo obras de teatro, o sea, es lo mismo, y está muy bien que se haga, pero solamente aumentas el número. Pues en lugar, pues como tengo en lugar de 1,000 pesos, tengo 50,000, pues hago 50 cosas de 1,000, ¿no? Cuando en la realidad, hacer una cosa bien hecha, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con investigación. No nada más así, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Pues con investigación y con innovación, ¿no? Es una relectura del pasado con una propuesta de futuro y de avanzada y de empresas. Tenemos que cambiar ese mapa conceptual que tenemos. Se oye sencillo, pero es mucho trabajo. Se oye muy fácil de hacer, pero no es tan fácil. Pero tampoco es tan difícil. El INEDEC está trabajando en eso, ¿no? Aparte de que revisamos el derecho, revisamos la cultura y revisamos el derecho cultural y se propone en el mundo de la realidad soluciones a problemas sociales a través de qué? De la cultura. Pero no la cultura vista como las artes, sino la cultura vista como todas las áreas del conocimiento. Y ahí es donde todos mis compañeros en el INEDEC pues son geniales, porque cada uno en su temática, en su profesión, en su carrera, en sus estudios, pues tiene propuestas maravillosas. Entonces, pues vamos caminando paso a paso, y en eso estamos. Pero regresando a nuestro curso, por cierto, los invito a todos a que participen en dos acciones que vamos a hacer este año, antes de que se me olvide. La acción número 1, vamos a hacer el curso de Poarte. Todo lo checan en nuestra website, ahí está. Y se pueden inscribir, es gratuito totalmente el curso de Poarte. Son 3 días donde vamos a hablar de esta área que estamos trabajando desde 1996, que es el de Poarte, que es la combinación de todos los deportes con todas las artes y que están generándose propuestas muy, muy, muy novedosas para incluso trabajar problemas sociales. Y por otro lado, pues tenemos el segundo congreso en este 2024, el segundo congreso nacional de Derecho Cultural. El primero lo hicimos hace 10 años, 11 años, en el 2013, y la verdad nos fue muy bien. Lo hicimos aquella época en Cámara de Diputados. Hoy en día muchas personas que estuvieron en el Congreso son de los líderes de los derechos culturales, dan cursos, publican libros, o sea, muchas cosas. Y la verdad nos da mucho gusto y que a todos les vaya muy bien, ¿verdad? Abogados muy destacados que han participado con nosotros, investigadores, políticos, y pues mucha gente que está metida en la cultura en sus diferentes órdenes y en el derecho también, ¿verdad? Y en el derecho cultural. Obviamente aún no había habido toda esa explosión que se generó ahora y en estos 11 años, olvídense, hemos avanzado muchísimo y qué gusto saber que eso está pasando en nuestro país. Pero no es suficiente. No es suficiente y no es suficiente a lo que demanda nuestro México y lo que demanda pues el contexto internacional. Tenemos que avanzar más aún y realmente saltar, ¿verdad? Pues las nuevas tecnologías nos han traído muchas cosas buenas, ¿verdad? Entonces hay que echarle para adelante, hay que echarle para adelante. Muy bien, regresando a nuestro tema. Entonces, pues sí, hay más presupuesto, hay muchas
normas, pero el pueblo sigue igual. Mucha gente no asiste a los bienes y servicios culturales del gobierno, que están ahí puestos en la normatividad, ni siquiera les interesa. Ni siquiera saben que existe, bueno, con eso es suficiente. Y ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Donde obviamente abogados y profesionales de múltiples disciplinas pues pueden entrar, se pueden generar muchas cosas. Todas las leyes nos dan pie para mejorar. Ustedes la tienen que leer. La próxima clase pues ya vamos a hablar de la normatividad, entonces sí les voy a pedir de favor que revisen en la Constitución los artículos pues que dicen cultura, donde vean la palabrita cultura y la subrayo, porque vamos a ver el derecho cultural constitucional. Y también les voy a pedir de favor que lean la ley de la Secretaría de Cultura, ¿no? Ahí la buscan ustedes, la ley de cultura, y la leen, es cortita, entonces ahí hay mucho tela de donde cortar para la próxima clase. Y pues vamos a tocar esas dos normas mexicanas y entender toda esta invasión de los derechos humanos, que es buena. Yo no la veo mal, yo veo bien que el tronco enorme del derecho mexicano crezca con derechos humanos, crezca con el derecho que ustedes quieran, pero la realidad real es avasalladora, porque yo veo, y muchas personas que no son abogados, son gente de arte, historiadores, o sea, otro tipo de disciplinas, están muy metidos queriendo hacer normas y normas y normas, pero socialmente no avanza, aún no pasa lo que tiene que pasar. Porque precisamente los proyectos siguen siendo iguales. Entonces, si seguimos usando las mismas recetas, pues pasa lo que está pasando. Porque ya pasaba en el siglo XX, ¿no? Muchas quejas de creadores artistas que pues no les va bien en lo económico. Muchos foros que se han abierto independientes. Mucha gente que está haciendo gran labor, muchísimos cursos que hay, incluso hasta gratuitos. Ustedes abran el internet y van a ver cursos gratuitos de esto, del otro, y se van a encontrar con cosas muy interesantes. Entonces sí, pedirles de favor que reflexionemos. La clase de hoy es una gran reflexión. A mí me gusta mucho la educación boca-oído. Todos los que han sido mis alumnos en las universidades, en cursos presenciales, saben perfectamente que a mí me gusta trabajar sentado, ¿verdad? Y cuando quiero, pues les pido de favor al alumno, saca tal fuente y pues vamos a consultarla, ¿no? A ver qué dice así textualmente y a ver qué reflexionas, ¿no? ¿Qué piensas? Y saben perfectamente que no me gusta casi el pizarrón. El pizarrón es un medio didáctico muy bueno. No me gustan mucho las proyecciones. Aquí, bueno, pues estamos en un medio online. A mí me gusta mucho el maestro hablando, el alumno escuchando, o el alumno escuchando y el maestro, el alumno hablando y el maestro escuchando. Creo en la enseñanza-aprendizaje. Y la verdad es que es muy bueno, ¿no? Y boca a oído y estudiar, investigar, reflexionar es lo más importante. No ser memoristas, ¿no? Porque también no se trata, pues soy mejor estudiante que otro porque me sé de memoria una cosa que luego se me va a olvidar, ¿no? Hay que entenderlo más a fondo. Entonces, esta es la reflexión que quiero que hagamos el día de hoy. ¿Cómo está la cultura en México? ¿Cómo está el derecho en México? ¿Cómo están los derechos culturales en México? ¿Y qué es el derecho cultural? Por eso yo siempre digo derecho cultural. ¿Que tiene que ver con los derechos culturales? Sí, pero ese es el árbol. El derecho cultural es el árbol y las ramitas son los derechos culturales. En el caso de estos que vienen, que nos manda la UNESCO y todas estas instituciones internacionales, los tratados, los pactos y todo esto, acuérdense que es derecho que viene con la globalización. Acuérdense que es un derecho que viene de afuera hacia adentro. Aunque México haya participado, ¿no? En la asamblea, en la convención, en lo que se hizo, y haya suscrito y todo lo que tiene que suceder para que después de que lo suscribas, etcétera, llegue y se aplique en tu país.
tenga una función. ¿Ah? Pero al final de cuentas yo sigo viendo que las instituciones de cultura de hoy en día están haciendo casi casi lo mismo que hacíamos en los 80s, ¿no? En los 80s, y pues yo lo veo muy semejante, talleres de esto, talleres del otro, y son los mismos talleres. Se abren un montón de espacios, pero siguen siendo centros culturales, ¿no? Pero ahora abre un espacio en un barrio, bueno, pues eso se hacía en los 80s, ¿no? Teatro, en lo comunitario, pues también es muy antiguo, o sea, no es nuevo, pregúntenle a los antropólogos, ¿no? Pregúntenle a muchos proyectos que hay por ahí de antropología y de varias instituciones, pues ahí estaba la Secretaría de Educación Pública. En varios de esos proyectos anduve yo trabajando desde los 80s. Entonces, pues, ¿cómo hacemos que realmente, cómo compite, cómo puede utilizarse todas las herramientas que hay para que la cultura permee la forma de pensar? No es que la gente entre a la cultura, porque la gente vive en la cultura, todos vivimos en la cultura todo el tiempo, pero que lo reflexionen las personas y que entiendan para qué les sirve. De nada te sirve que tomes clases de teatro, de canto, de danza, de historia, de derecho cultural, si no entiendes para qué te sirve, para qué lo vas a usar, ¿no? ¿Para qué lo vas a usar en la vida? ¿Para qué va a funcionar? O sea, las herramientas sirven para construir algo. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos desde todas nuestras trincheras, desde todos nuestros campos. Porque si nada más es hablar por hablar, pues no tiene sentido. Entonces les digo, esta visión panorámica del derecho, de la cultura, del derecho cultural. El derecho cultural mexicano tiene que ver totalmente con la historia de nuestro país, con las guerras que tuvo México, ¿verdad? Con las invasiones extranjeras que tuvo México, con los grupos originarios que tuvo México, con todos los gobiernos que ha habido en el país. Ahí en un libro que ustedes pueden ver en la website que tenemos un libro de Derecho Cultural Mexicano. Los invito a que lo lean, son unos capitulitos. Y en eso hablamos del proyecto de la globalización. Y resulta que todos los presidentes de la República, estamos hablando desde que la globalización entró con Echeverría en 1971, cuando se firma la primera carta de intención. ¿Ya? Entra la globalización a México y desde el 71 hasta 2024, todos los presidentes son parte de la globalización. Unos te han hablado de una manera, otros te han hablado de otra, todo, pero el asunto es que México se integra a la globalización. Entonces todo ese nacionalismo que se había planteado con Cárdenas, con uno de los mejores presidentes que ha habido en México, que es don Lázaro Cárdenas del Río, bueno, pues ustedes pueden, bueno, mejor para mi percepción, para la visión, pues se forman muchas instituciones que le dan forma al México de hoy. Bueno, pues ustedes revisen y se darán cuenta que desde el 71 a la fecha, casi todos los presidentes están en la globalización. Claro que con Salinas de Gortari, olvídense, entró esto, pero tremendo, ¿no? Entonces lo que es Salinas, luego quien sigue de Salinas, Zedillo, luego de Zedillo sigue, déjeme ver, Fox, luego sigue Calderón, luego de Calderón sigue Peña Nieto, luego de Peña Nieto sigue López Obrador, estamos hablando de 6 presidentes, 6 por 6 son 36 años, más otros 2 son como 40 y tantos años que entró la globalización a México. Y poco a poco han ido haciendo toda esta labor hasta que ya llegamos a este cambio constitucional tan importante en el 2011, donde la Constitución se transformó en el bloque constitucional apoyado por los tratados internacionales. Y ahora los tratados internacionales se ven al nivel de la Constitución, imagínense ustedes. Antes decíamos, no, pues estaba el tratado internacional, estaba la Constitución aquí hasta arriba, porque pues era la soberanía, el máximo poder en México, y de repente los tratados internacionales andaban por aquí, ¿no? Pero hoy resulta que se amalgaman aquí y se forma esto que se llama bloque
constitucional, donde los tratados tienen el mismo nivel de la Constitución. Y ahí entran los derechos humanos, obviamente, a México y permean la legislación mexicana. Y si leemos, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, los invito a que la lean, es muy interesante todo el cambio que se está planteando. Ahí están los derechos culturales, ¿verdad? La ciudad innovadora, léanlo. Lean la Constitución de la Ciudad de México. Lean la Constitución, ¿verdad? La Constitución Federal, ¿no? La de 1917, que ya muchas cosas de 1917 ya no están, pero bueno. Lean la Constitución y cómo la han ido haciendo neoliberal poco a poco. Y vean lo que está pasando, o sea, también todo lo que está pasando en el país. Y ahí entenderemos. Muchas veces hemos dado cursos de Derecho Cultural y todo el mundo dice, pues vamos a analizar la Secretaría de Cultura. Pues resulta que no, que analizamos la Suprema Corte de Justicia. Hola, maestro, pero ¿cómo que la Suprema? Pues es que es una institución cultural, joven. ¿Cómo va a ser una institución cultural si lo de cultura son las bellas artes? No, espérate. Vamos a aclarar primero el tema de que la cultura son todas las actividades humanas. Entonces, en cultura podemos analizar una institución de salud, podemos analizar una institución penal, podemos analizar la cárcel, por ejemplo, el tema de las cárceles, el tema del castigo, el derecho penal. Entonces, todo el mundo dice, espérate, ya cuando empiezan a ver la visión, dicen, no, pues sí, la cultura es muy amplia, pues sí es tan amplia como la vida misma de los seres humanos en sociedad, y solos, ¿no? Podemos analizar el derecho canónico como parte de la cultura, con esta visión. Pero si nosotros nada más dejamos la idea de cultura, pues somos muy limitados. Estamos en la idea del siglo XX. Estábamos muy limitaditos, pensando que la cultura nada más son las bellas artes y una que otra actividad, gastronomía, bla, bla, bla. No, señor, estamos en el limitados como ¿qué pasa con nosotros? No podemos limitarnos, o sea, hay que romper esos bloqueos que tenemos para poder entrar al siglo XXI. Y México, el talento sobra, la capacidad, hay gente que nos aporta mucha luz. Hay que aprovecharlos. Y yo sé que entre ustedes están muchos, si no es que todos, y sé que se pueden hacer muchas cosas. Retomando. El concepto de cultura del siglo XX de difusión cultural era casita de cultura, pensándolo no peyorativamente, por favor, sino como una casa de la cultura, un lugar donde hay múltiples actividades artístico-culturales. Es más, hasta le llamaban artístico-culturales. Y ustedes vean difusión cultural de la prepa, de la universidad, y revisen lo que hacen, revisen lo que se hizo. Bueno, esa es la difusión cultural que hoy en día se está haciendo, pero a nivel masivo, obviamente con más presupuesto, y obviamente con sus sistemas de selección de gentes en nuestras secretarías. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo cine con la misma receta. Seguimos haciendo teatro con las mismas recetas. No, que los extranjeros, tal extranjero ya logró y vamos a estudiar con él, con el español, con el danés, con el italiano. Sí, obviamente ese teatro viene de Europa, ¿no? Y es bueno ir a Europa. Pero seguimos haciendo la misma receta. O las recetas que nos dan de otros lados. Y nada más las imitamos. Hacemos nuestra versión, ¿no? Como dice un gran amigo, la tropicalizamos. No, el derecho cultural es precisamente todas las actividades humanas es la cultura. Todas. Imagínense lo enorme que es. Oye, pues sí, claro, el derecho cultural tiene que ver con los médicos, tiene que ver con los físicos, con los ingenieros, tiene que ver con los matemáticos, tiene que ver con los deportistas. Fíjese, ahí en el deporte ya están pasando algo muy interesante. Los invito a que lo lean y es una ley más avanzada que la de cultura de las artes. Se llama Ley de Cultura Física. Léanla, es buenísima. Y ya tienen organismos internacionales, cómo se hacen las olimpiadas. O sea, es muy interesante lo que le da forma a la CONADE. Chéquenla.
van a ver que el derecho cultural está en todas las áreas del derecho. Y ahí es, lo importante es la visión cultural. ¿Qué es México? México es un proyecto cultural que se llama Nación Mexicana y que tiene una historia maravillosa y que tiene una historia de guerras. En México ha habido mucha sangre, en México han habido muchos muertos, en México ha habido muchísima gente que ha luchado por generar esta nación. Y también hay muchos detractores y también hay muchos traicioneros y también hay mucha gente que ha querido lo contrario, destruir esta nación, controlar esta nación. ¿Sí? El conocimiento nos hace libres. La educación nos hace libres. Si tenemos un pueblo que no entra al conocimiento, que no entra a la educación, que no entra a todos estos factores, ¿no? Pues ¿qué pasa? Seguimos en la barbarie. Y creemos que hay que seguir lo que hacen en otros lugares, en lugar de proponer lo nuevo que tiene que ver con lo viejo. O sea, no puedes negar la historia. La globalización tiene 40 y tantos años. En México es del 71. Después de la Segunda Guerra Mundial se inventan pues, todos estos organismos como la ONU y todos los organismos que se derivan de esto. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, la primera declaración de los derechos humanos. Ahí está, hay grandes pensadores como Gandhi ahí en esa declaración. No, pues está muy ad hominem, dirían los amigos abogados, ¿no? Falacia ad hominem, ¿no? Cuando estudias las falacias, pues te das cuenta que esa falacia ad hominem es padrísima porque alguien habla y te pone nombres muy elevados de personajes históricos muy importantes, pero igual está diciendo una falacia. Obviamente que todos queremos una vida digna, obviamente que todos queremos vivir bien, vivir en un país sin violencia, todos queremos muchas cosas. Pero una cosa es lo que queremos y otra lo que tenemos, vean lo que existe. Entonces, el derecho cultural en general, no estamos hablando del derecho de las artes nada más. Las artes es un instrumento genial y maravilloso para mejorar no solo México, el mundo. Y hacen una gran labor. Pero eso no es todo. No puedes decir que la cultura son solo las bellas artes. Entonces tenemos que caminar. No solamente son las bellas artes y 2 o 3 áreas del conocimiento más, no, son todas. Todos los proyectos, nación, imperio, Estado centralista, todos los proyectos que ustedes quieran son culturales. Entonces todo es a partir de la cultura. Y los que hacen la globalización lo saben muy bien. Y tienen unas herramientas que en su origen pues eran herramientas de uso militar. Entonces ahí hay que checar para qué están funcionando, cómo funciona, quién las funciona, cómo las manejan, etcétera, etcétera. Pues les pido de favor, para la próxima clase, esa pequeña tareita, ya depende del que quiera leer. La próxima clase, pues aparte de algún video, vamos a abrir algún espacio, ¿verdad? Para que, digo, en un momento yo lo voy a hacer para el cierre de clase, siempre le llamamos cierre de clase a escucharlos un poquito de todo lo que ustedes tengan que decir, porque aquí he estado, ¿verdad? Con el micrófono, bla, 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 bla. Pero me emociona mucho esto, porque en serio es algo muy, muy, muy padre. Muy emocionante poderles transmitir a ustedes pues, lo que hemos investigado muchos años. Y gracias por estarme escuchando. Nos vemos la próxima clase. Voy a abrir el micrófono, voy a abrir para escucharlos a ustedes, ¿verdad? Porque eso para mí es muy importante. Y después de escucharlos a ustedes, pues ya cerraremos, haremos nuestra clausura de la clase del día de hoy. Y pues nos encontramos la próxima clase, que por cierto, me recuerdan, tenemos que acordar si la vamos a hacer el día que está ahí planeada o lo hacemos otro día. Muy bien, pues agradezco mucho que me hayan estado escuchando y ahora me toca escucharlos a ustedes. Yo no tengo límite de tiempo, ustedes pueden hablar el tiempo que quieran. Diríamos intervenciones cortas para que pudieran hablar todos los alumnos que estén hoy en clase. Bueno, agradezco mucho que me hayan escuchado y pues nos vamos a escuchar a ustedes. Que estén muy bien. Y hagan esta reflexión. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Bye.